Bueno, el tema que me toca a mí es abordaje diagnóstico después de un ictus o un evento vascular de tipo agudo. Esta gráfica es simplemente para recordar, ya la vieron mucho, un evento cada 6 segundos. La incidencia anual de la enfermedad es básicamente cerca de 14 millones de eventos por año a nivel mundial. De forma muy importante, pues tenemos que recordar que la mortalidad es la segunda causa de muerte, cerca de 6 millones de muertes al año, y este número es muy importante, que son los años perdidos de vida y los años perdidos de vida ajustados por discapacidad, porque es una de las enfermedades a nivel mundial que presenta más pérdida de años de vida. En esta gráfica del 2016, básicamente se pierden cerca de 120 millones de años de vida en los pacientes que han sufrido un evento vascular cerebral. La incidencia por 100.000 en México ronda los 100 a 120 casos por 100.000 habitantes, que es una incidencia muy alta. Y solo para recordar, a comparación del COVID en México, que representa cerca de 25 por 100.000 casos, las dos son enfermedades muy importantes de atender, tanto la pandemia de COVID, de cuidarse, estar en casa, pero también el infarto y la hemorragia cerebral son muy graves y con una prevalencia al menos 5 o 6 veces mayor que COVID. Recordarles que el infarto cerebral no se queda en casa, hay que ir al hospital para ser atendidos y evitar las secuelas catastróficas de la enfermedad. Esta gráfica de los años de vida perdidos y ajustados por discapacidad nos permite determinar que a partir de los 40 años y de los 50 años, 45 años en las mujeres, la enfermedad vascular cerebral es la enfermedad que produce más carga de salud en todos los pacientes, al menos en enfermedades neurológicas y en el general, junto con las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades del estado de ánimo. Son las tres enfermedades más catastróficas en los adultos en vida productiva. Ustedes ven que la mayoría de las personas en vida productiva, de las enfermedades que tienen, pues la gran cantidad de ellas tiene una carga por discapacidad y muerte atribuida a un evento vascular cerebral. El abordaje diagnóstico son dos, básicamente les comentaban anteriormente que el abordaje diagnóstico del evento agudo inicia reconociendo un déficit neurológico focal agudo, y como comentaba Bernardo, hay que determinar si es un evento real, un evento vascular real o un imitador, y una vez determinado que es un evento vascular, pues determinar si es un infarto cerebral para recanalizar la arteria, una hemorragia cerebral para manejar el edema con cirugía o tratamiento convencional, o una hemorragia subaracnoidea para ocluir el aneurisma y manejar el vasoespasmo. El objetivo, que es el tratamiento en la etapa aguda, pues implica realizar estudios de imagen para determinar si es un infarto o una hemorragia. Una vez que tenemos el tratamiento en el déficit focal agudo y determinamos que es un infarto, pues viene el segundo paso, que es determinar la causa del infarto. Y es muy importante porque en el cerebro los infartos tienen múltiples mecanismos fisiopatológicos diferentes. Esto puede ser infarto por oclusión de una gran arteria por aterosclerosis, puede haber infartos atribuidos a valvulopatías, fibrilación auricular, trombos intracavitarios, falla cardíaca, enfermedad del seno, o puede haber lesiones cerebrales atribuidas a lipohialinosis, como el infarto y la hemorragia, el infarto lacunar, o producidas las lesiones por vasculitis o vasculopatías no aterotrombóticas. De tal manera que determinar la causa del evento implica dar un tratamiento de prevención secundaria adecuado. La clasificación ya la vieron. Simplemente quiero recordar que la primera etapa de la clasificación, diagnosticar isquemia, infarto o isquemia transitoria y hemorragia, tiene la implicación de determinar el tratamiento agudo. Trato la isquemia con recanalización, reperfusión, la hemorragia con edema o medidas antiedemas, cirugías o manejo del vasoespasmo, y posteriormente viene una segunda etapa en donde tratamos de determinar el tipo de hemorragia intracerebral, cuál es la causa, si es una causa primaria asociada a hipertensión o secundaria asociada a malformaciones, tumores o aneurismas, como en el caso de la hemorragia subaracnoidea. Y viene la segunda etapa de la isquemia, que es determinar la causa de la isquemia. Si el evento del paciente fue aterotrombótico, lacunar, cardioembólico, una vasculopatía no aterotrombótica, o a pesar de estudios realizados no se encontró el diagnóstico, que ocurre todavía en una gran cantidad de pacientes en nuestro medio. Determinar la causa de la isquemia después de la etapa aguda tiene muchas implicaciones, porque como ustedes recuerdan, los tratamientos de prevención secundaria son múltiples. Tenemos antiplaquetarios y anticoagulantes, que en términos generales llamamos antitrombóticos, como la aspirina, clopidogrel, warfarina, dabigatran, rivaroxaban, apixaban. Tenemos medicamentos múltiples o múltiples familias para el manejo de la presión arterial. Tenemos múltiples mecanismos para el tratamiento de la dislipidemia, como son las estatinas principalmente, y los inhibidores de la proteína convertasa de subtilicina quinina 9, y tenemos los tratamientos intervencionistas o armados, como son los procedimientos quirúrgicos,
los stents o los tratamientos que realizamos a nivel cardíaco como la oclusión de orejuela o foramen oval. Realizar un tratamiento de prevención secundaria adecuado, seleccionar el tratamiento adecuado, va relacionado con el mecanismo de acción o el diagnóstico etiológico. Si yo puedo establecer un mecanismo etiológico adecuado, podré seleccionar un tratamiento adecuado y reducir la recurrencia hasta el 70% de los casos. Si no estudiamos al paciente, no podremos saber la causa y el tratamiento que otorguemos al paciente va a ser seguramente de forma inadecuada. Esta gráfica de Premier que ya vieron implica que los pacientes con infarto en México tienen una mortalidad del 15% a un año y una discapacidad importante. Pero si ustedes ven conforme transcurre el tiempo al año, esta mortalidad se duplica hasta el 30% y sigue existiendo discapacidad. Esta evolución del infarto cerebral en México, mayor discapacidad y mortalidad, tiene mucho que ver con que no se estudia la causa del infarto. Se trata mal al paciente y empieza a haber recurrencia y mayor mortalidad hasta el año de evolución. De tal manera que en México se duplica la mortalidad porque no estudiamos adecuadamente al paciente, no sabemos el diagnóstico etiológico y definitivamente no podemos dar un tratamiento de prevención secundaria, ya sea farmacológico o intervencionista. Para esto existen las clasificaciones del infarto y las clasificaciones de los subtipos de infarto. La más famosa y conocida que hemos utilizado por muchos años a partir de 1993 es la clasificación de TOAS, porque nos ha permitido entender que hay diagnósticos fisiopatológicos que son diferentes entre sí y que los tratamientos médicos son diferentes entre cada subtipo de infarto. Les recomiendo revisarla, aunque es una clasificación viejita, nos permite entender mucho lo que es la clasificación del infarto. El diagnóstico etiológico del infarto cerebral, o saber la causa del infarto, tiene básicamente tres pilares en la manera de pensar del neurólogo. El primer pilar es la historia clínica o historia natural de la enfermedad. Es muy importante saber cómo empieza el paciente, cuáles factores de riesgo ha venido desarrollando, si tiene factores aterotrombóticos o factores cardioembólicos de riesgo, si es un paciente hipertenso diabético o si es un paciente con fibrilación auricular, porque eso nos va a permitir entender qué fue lo que ocurrió con el paciente en la etapa aguda y nos podrá permitir hacer el abordaje diagnóstico para iniciar las medidas de tratamiento de prevención secundaria. Entonces, el primer pilar es entender que la evolución de la enfermedad nos va a permitir entender cuál es el diagnóstico del paciente. El segundo pilar de soporte son los estudios de imagen. Los estudios de imagen, junto con la historia clínica, nos permitirán identificar patrones de daño cerebral, como puede ser un evento aterotrombótico, que es un infarto donde una región del cerebro está afectada, habitualmente un territorio arterial de circulación anterior y posterior, que puede tomar partes profundas y corticales del cerebro. Podemos tener un patrón cardioembólico donde hay infartos pequeños o grandes, pero habitualmente son infartos producidos en territorios diferentes del cerebro. Este paciente ya tiene infartos del lado izquierdo o del lado derecho y eso permite pensar que el diagnóstico es cardioembólico. Tenemos infartos que por imagen se presentan en características muy especiales como infartos profundos que miden menos de 1.5 centímetros o más de 1.5 centímetros y nos permiten intuir que el paciente puede estar desarrollando un infarto lacunar o un evento por una aterosclerosis intracraneal. Y tenemos algunos otros que nos permiten sospechar, además de enfermedad de pequeño vaso, pues la presencia de vasculitis, por lo cual el estudio de imagen junto con la evolución de la enfermedad son dos pilares muy importantes que nos permitirán diagnosticar adecuadamente al paciente. Y el tercer pilar, pues definitivamente es el abordaje diagnóstico per se, es cómo abordamos el paciente, qué estudios le pido en paralelo para confirmar el diagnóstico etiológico. Un diagnóstico etiológico adecuado implica conocer, uno, la evolución natural de la enfermedad, dos, entender el estudio de imagen para sospechar el tipo de infarto y tres, hacer una batería de estudios que nos van a permitir sospechar entre una enfermedad de grandes arterias, un evento cardioembólico, un evento de pequeñas arterias, un infarto de causas no determinadas o de etiologías diferentes, y básicamente es lo que vamos a ver en la siguiente parte de la plática. Les quiero recordar que de lo más complejo de entender de las clasificaciones es aprenderse las causas embólicas de alto riesgo, por lo cual es bueno que ustedes recuerden que las causas embólicas cardíacas de alto riesgo que mandan coágulos o émbolos hacia el cerebro, pues son las prótesis valvulares mecánicas, la estenosis mitral con fibrilación auricular, la fibrilación auricular aislada, los trombos en la orejuela auricular o en la aurícula izquierda, la enfermedad del seno, el infarto de miocardio
reciente, menos de 4 semanas, la presencia de trombos en el ventrículo izquierdo, cardiomiopatía dilatada, segmentos ventriculares izquierdos asinéticos, mixoma auricular, endocarditis infecciosa, entre los más importantes que definitivamente son embólicos de origen. En esta gráfica voy a poner un resumen de las clasificaciones de cómo se hace el abordaje, ya una vez que uno tiene la sospecha clínica por el perfil del paciente y el estudio de imagen. De tal manera que el estudio del paciente lo realizamos desde el primer momento que el paciente llega a urgencias, en lo que se establecen medidas de tratamiento agudo. El primer estudio que realizamos la mayoría de las veces, y este es un estándar o un tratamiento estandarizado que se puede modificar de acuerdo al paciente, es un electrocardiograma. El electrocardiograma tiene la ventaja de que me puede diagnosticar a mí la fibrilación auricular como causa de embolismo. Y si lo identificamos de manera muy importante, habrá que hacer en paralelo un ecocardiograma transtorácico, porque eso nos podrá determinar si estamos ante la presencia de una fibrilación auricular valvular que requiere un tratamiento o la fibrilación auricular no valvular que requiere otro tipo de tratamiento. Si el electrocardiograma no nos da un diagnóstico, tendremos que realizar posteriormente un ultrasonido de vasos de cuello. El ultrasonido de vasos de cuello nos va a permitir a nosotros identificar lo que conocemos como aterosclerosis extracraneal. Y por la definición de la clasificación de TOAS, la aterosclerosis extracraneal se sospecha cuando hay una placa de ateroma mayor del 50% de estenosis de la luz del vaso. Una vez que lo diagnosticamos, podemos ya tener un diagnóstico, o también en pacientes jóvenes nos puede servir el ultrasonido para diagnosticar patologías diferentes como la disección arterial. Como comentamos en la plática previa, un estudio paralelo que nos ayuda a confirmar el diagnóstico y ver la gravedad de la enfermedad es realizar una angioresonancia que tiene mayor sensibilidad que la angiotomografía en vasos de cuello. Si no se establece el diagnóstico, un siguiente estudio útil que nos puede acercar a otro diagnóstico es el Doppler transcraneal. El Doppler transcraneal, mediante la identificación de las velocidades de flujo, nos podrá hacer sospechar en la presencia de una aterosclerosis intracraneal o en la presencia de una vasculitis intracraneal en pacientes jóvenes, y un estudio en paralelo que nos permite acercarnos al diagnóstico con más certeza. Aquí sí es una angiotomografía que nos permitirá ver el patrón y medir el diámetro de la estenosis para estar ante la presencia de una aterosclerosis intracraneal o una vasculopatía no heterotrombótica. Si diagnosticamos o sospechamos en un paciente joven una vasculopatía no heterotrombótica, habrá que hacer una serie de estudios enfocados al diagnóstico etiológico. Si no tenemos diagnóstico en ese momento, todavía podemos recurrir a un ecocardiograma transtorácico. Un ecocardiograma transtorácico nos va a permitir identificar otras causas de cardioembolismo diferentes a la fibrilación auricular, como pudiera ser una estenosis valvular, como pudiera ser un trombo intracavitario, como pudiera ser un infarto de miocardio. Y si no tenemos diagnóstico, podemos recurrir al siguiente estudio, que es un ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma transesofágico nos va a permitir acercarnos a otros diagnósticos de cardioembolismo, como pudiera ser las lesiones de la aurícula izquierda, de la orejuela izquierda, porque estas se ven muy claramente en el eco transesofágico, no así en el transtorácico, y nos podrá identificar la función de la aurícula izquierda y en especial ver si hay trombos dentro de la orejuela. Pero también muy importante, nos permitirá ver el arco aórtico y nos permitirá confirmar o descartar la presencia de un aortoembolismo con placas de ateroma en el arco aórtico mayor de 4 centímetros como causa de embolismo cerebral. Si no tenemos un diagnóstico en ese momento, todavía podemos recurrir a dos estudios, dependiendo del perfil del paciente: a una angiografía de sustracción digital en sujetos jóvenes o de mediana edad, o a un Holter en pacientes arriba de 75 años, para buscar, como sabemos, por la presencia de fibrilación auricular paroxística, y si es normal, lo que conocemos como ESUS, o un infarto de características embólicas que no tiene un diagnóstico etiológico. Si sospechamos ESUS o un infarto de características embólicas, todavía podemos recurrir a otro estudio que se llama registro de ASA o Loop Recorder, que son grabadoras que se implantan en el pecho del paciente y que permiten el registro del monitoreo cardíaco básicamente por 3 o 6 meses, con lo cual podemos favorecer o aumentar en un porcentaje
el diagnóstico de fibrilación auricular, principalmente no valvular. En el caso de los pacientes jóvenes en los cuales realizamos angiografía, esta va encaminada pues, a tratar de diagnosticar aterosclerosis intracraneal leve, que no pudo haber sido diagnosticada con el Doppler transcraneal, o a confirmar la presencia de una vasculopatía intracraneal con la imagen típica de adelgazamiento segmentario de las arterias. Y con esta imagen en pacientes jóvenes puedes pedir los estudios especiales, como pueden ser biopsia en casos poco frecuentes, como pueden ser estudios para descartar infecciones como tuberculosis o sífilis, estudios genéticos como puede ser la mutación de la proteína C, proteína S, antitrombina, factor 5 de Leiden, factores reumatológicos como la identificación de lupus o síndrome antifosfolípidos, o la búsqueda de factores protrombóticos para poder establecer un diagnóstico en el paciente. Finalmente, a pesar de las metodologías de estudio completa y poder tener la mayoría de los pacientes bien diagnosticados, en un porcentaje pequeño de los casos, pero después de un buen abordaje diagnóstico, aún tendremos enfermedad vascular cerebral de tipo isquémica sin un diagnóstico etiológico. Pero lo importante es que sea la minoría de los casos. Con este abordaje podemos identificar la mayoría de los casos y esto es importante de nuevo porque nos permiten establecer el tratamiento de prevención secundaria. Un evento aterotrombótico se tratará posiblemente con una cirugía o un stent carotidio, además de tratamiento con antiplaquetarios y estatinas. Una aterosclerosis intracraneal posiblemente requiere estatinas, antiplaquetarios diferentes. Un evento cardioembólico por fibrilación auricular requerirá un anticoagulante nuevo o un inhibidor de la vitamina K, etc. De tal manera que los tratamientos se seleccionan en base a lo que encontremos o el diagnóstico etiológico del paciente. Finalmente, y para terminar la plática, a partir de la fecha de publicación del estudio TOAST, han venido a producirse múltiples modificaciones y estas modificaciones tratan de determinar con más certeza el diagnóstico etiológico de la enfermedad. Esta escala que ven es una derivada del TOAST que se llama SSS TOAST, que es una escala electrónica que se puede descargar por internet, que nos permite diagnosticar lo que la escala TOAST original identificaba, que era la probabilidad de un evento isquémico de un tipo aterotrombótico, cardioembólico o lacunar, la posibilidad de un evento isquémico, y esta nueva escala incluye un grupo más importante que es el de evidente, en donde todos los estudios clínicos de primer nivel, los estándar de oro, confirman la enfermedad. Entonces, actualmente, en lugar de tener dos grupos probable y posible, como decía la escala TOAST original, tenemos un tercer grupo que es el evidente, en donde estamos 100% seguros que el problema del paciente fue por un evento aterotrombótico o cardioembólico o lacunar o de otro tipo. De tal manera que en la escala TOAST original y en la nueva se pide confirmar el diagnóstico de aterosclerosis con una estenosis mayor del 50% o menor del 50% si tenemos una placa ulcerada o la identificación de un trombo en la placa. El probable se puede determinar también con estudios diferentes a los estándares de oro, que pueden ser la angiografía del ultrasonido, y el posible, pues con factores de riesgo y la identificación de placas pequeñas. El cardioembólico también, evidente, que es la nueva clasificación, dice que es cardioembólico el evento cuando se documenta una causa de alto riesgo cerebral y obviamente hay la ausencia de un factor aterotrombótico determinado. Y en el infarto lacunar, pues obviamente tenemos que tener la imagen, actualmente menor de 20 milímetros o 2 centímetros, y la presencia de hipertensión arterial en el paciente. Esta clasificación vale la pena que la revisen porque es el complemento de la escala TOAS y nos permitirá con mayor razón diagnosticar de manera evidente o franca un evento para poder ofrecer un tratamiento y tener un rango de error menor en el momento diagnóstico. Y esta última escala también es muy importante que la conozcan ustedes, que es la escala ASCO, es una escala realizada en Francia por el grupo del doctor Amarenko, que tiene como objetivo de hacer un diagnóstico etiológico adecuado. La escala ASCO significa aterosclerosis, small vessel o enfermedad de pequeño vaso, cardioembólico o otras causas. De tal manera que son las siglas de los 4 principales grupos de infarto: aterotrombótico, pequeño vaso, cardioembólico y otras causas. Esta escala también, al revisarla, divide a los pacientes en 3 grupos. El grupo 1 de enfermedad evidente o comprobada, el grupo 2 de enfermedad probable y el grupo 3 de enfermedad posible. Y a diferencia de la escala SSS de TOAST o de la escala original de TOAST, nos permite graficar al paciente entre los 4 principales grupos para poder identificar
qué tipo de enfermedad tiene el paciente y en qué grupo se mueve para poder enfocar el tratamiento hacia donde más parezca. Por ejemplo, un paciente aterotrombótico típico tendrá un punto de aterotrombosis, 3 puntos cardioembólico, 3 de pequeño vaso y 3 de otras causas, haciendo la posibilidad diagnóstica aterotrombótica muy alta. En este caso dibujado, que está publicado en el artículo, muestra un paciente que tiene una estenosis del 50% de la arteria por ultrasonido, indicando un punto de aterosclerosis, pero también muestra que tiene fibrilación auricular el paciente, indicando un punto de aterosclerosis. De tal manera que este paciente, como ustedes ven, tiene la misma posibilidad de tener un evento aterotrombótico a un evento cardioembólico, y su posibilidad de ser atendido, de ser tratado, pues implica determinar qué tratamiento va a ser el óptimo para el paciente, porque hay que tratar las dos patologías, la fibrilación auricular y el evento aterotrombótico, en este caso la estenosis. Posiblemente el paciente con un stent o una endarterectomía se resuelve el problema de la carótida, y el tratamiento antitrombótico del paciente pudiera estar relacionado con el uso de anticoagulantes o el manejo de ritmo o la ablación de venas pulmonares o el manejo de la oclusión de la orejuela. Pero hay pacientes sencillos que son de un solo tipo, aterotrombótico o cardioembólico lacunar, pero hay pacientes complejos en donde los tres tipos pueden ser diferentes, por lo cual es muy importante que conozcan la escala ASCO y que la revisen y que tengan este diagrama en la mente para poder determinar cómo tratar a su paciente hacia adelante.